Hola chicos, soy Diego. Vamos a ver ahora una forma virtual de hacer el trabajo práctico de laboratorio, ¿sí? Vamos a ver el hidrocarburos y aluros de alquilo, ¿sí? Los hidrocarburos, como ya sabemos y vieron en la teoría y vimos en la práctica, se clasifican en alifáticos, los alcanos, alquenos y alquinos, y aromáticos, los que tienen una estructura básica de benceno, ¿sí? Se los encuentra naturalmente como en el petróleo, de ahí se pueden derivar los distintos combustibles, distintos solventes, los de menos peso molecular se envasan en forma de gases en garrafas, ¿sí? Algunos como los derivados del benceno están en la benzina, que se suele usar también como combustible de otro tipo, por ejemplo los encendedores. Para visualizarlos en el laboratorio vamos a tener en cuenta que los alcanos, alquenos y aromáticos con los que trabajamos son líquidos, ¿sí? Líquidos incoloros, como pueden ver ahí, ¿sí? Y el alquino que vamos a usar es el acetileno, que es un gas y no lo tenemos envasado en una garrafa, sino que lo generamos en un Erlenmeyer con un tubo de desprendimiento, como pueden ver ahí, y que básicamente se genera a partir de carburo y agua, ¿sí? La primera reacción que vamos a hacer es la de halogenación, ¿sí? Que es una forma de mencionar a la reacción con halógenos, ¿sí? Los halógenos, los elementos del grupo 7 de la tabla, flúor, cloro, bromo y yodo, son moléculas diatómicas, ¿sí? Y como podrán ver, el flúor y el cloro son gases, el bromo es un líquido y el yodo es un sólido. Nosotros usamos habitualmente en el laboratorio el bromo, no solo porque es líquido, porque de hecho lo usamos disuelto en otro solvente que es tetracloruro de carbono, sino porque tiene un color naranja bastante distintivo. Recuerden que los hidrocarburos eran incoloros, ¿sí? Entonces, si hacemos la reacción de alcanos, alquenos y aromáticos con el bromo, ¿sí? Lo que vemos es que tanto el alcano como el aromático mantienen el color anaranjado del bromo, pero el alqueno se decolora totalmente, ¿sí? Pasa de este color al color totalmente ausente. Eso es un cambio observable y eso es un indicativo de que hubo reacción. ¿Mm? Bueno, si la tenemos que interpretar, son reacciones tanto para el alqueno como para el alquino, ahora vamos a ver en otra foto el del alquino, son reacciones en las cuales el bromo se adiciona, ¿sí? Al doble enlace del alqueno, ¿sí? O al triple enlace del alquino para dar primero un alqueno dibromado y luego, al seguir siendo un alqueno, va a reaccionar nuevamente y halogenarse completamente, ¿sí? Pero reaccionan los alquenos y los alquinos directamente, haya o no haya luz. En el caso de que haya una luz bastante intensa, como la luz solar, fíjense que el alcano, ¿sí? También se decolora. Acá tenemos el color de referencia en presencia de luz. ¿Por qué? Porque los alcanos reaccionan de una manera diferente. Esto también lo vieron en la teoría, ¿sí? Que es en presencia de luz que tengan una reacción de sustitución radicalaria, en presencia de radicales libres que se forman a partir de la luz solar rompiendo las uniones halógeno-halógeno, ¿sí? Y se generan los radicales bromo. Eso hace que en presencia de luz el alcano también se decolore. Al igual que pasaba con el alqueno y con el alquino, que no necesitan de la luz porque la reacción no es radicalaria, sino que es de adición. Y el hidrocarburo aromático sigue sin reaccionar, haya o no haya luz. ¿Está bien? Bueno, pasamos ahora al otro tipo de reacción que es la de oxidación, ¿sí? Para eso lo que se suele oxidar en este tipo de reacción que se llama reacción de Bayer es el permanganato de potasio, un oxidante tradicional en química en general, no solo en orgánica, ¿sí? Que tiene un color violeta bastante intenso, ¿sí? En este caso está en solución acuosa, pero sigue manteniendo el color. Entonces lo que vamos a visualizar, así como pasaba con el bromo hace un rato, que veíamos la decoloración del bromo, ahora vamos a ver el cambio de color del permanganato en el caso de que haya reacción, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la reacción con permanganato del alcano, el alqueno, el alquino y el aromático, recuerden, todos incoloros, ¿sí? Vemos que hay un cambio de color en el alqueno y en el alquino, nuevamente cuando hay insaturaciones, mientras que el alcano y el aromático no reaccionan con el permanganato, no se oxidan, ¿sí? Y lo que se ve es la aparición de un sólido, en el alquino se ve mucho, muy abundante, en el alqueno se ve menos, pero ahí de color marrón,
¿sí? Y esa interpretación, esa oxidación selectiva de los enlaces dobles o triples, tiene que ver con la formación de dióxido de manganeso. O sea, pasamos de un manganeso eh, que tiene un estado de oxidación 7 en el permanganato a un estado de oxidación 4, por lo tanto se redujo, ¿sí? Recuerden que en una redox, si hay una especie que se oxida, en este caso el alqueno o el alquino, va a haber otra especie que se reduzca, que va a ser el oxidante, o sea, el permanganato, que se reduce de permanganato a dióxido de manganeso. ¿Está bien? Entonces, esta reacción también nos permite ver que reaccionan los alquenos y los alquinos y no los otros. La otra reacción típica para identificar una especie particular de hidrocarburos es con sales de plata medio amoniacal, ¿sí? Cuando se mezcla el nitrato de plata en solución con amoníaco, se forma un complejo que es el diamín plata, que es este que está acá, ¿sí? El color del complejo de diamín plata de solución también es incoloro, ¿sí? Y cuando lo hacemos reaccionar con el alcano, el alqueno y el aromático, no hay ningún cambio, ¿sí? Mientras que con el alquino, esta misma solución da un sólido, ¿sí? De un color marrón o amarillento, ¿sí? Y tiene que ver esta reacción con la presencia no de alquinos en general, sino de alquinos terminales, o sea, aquellos que tienen el triple enlace en el extremo de una cadena o de una ramificación, o sea que el carbono con enlace triple está unido a un hidrógeno, ¿sí? Ese hidrógeno de los alquinos terminales es el que se intercambia con el metal plata y forma este sólido que es el que ven acá, ¿sí? Ese sólido precipita, o sea, se va al fondo como partícula por su peso al fondo del tubo, y es lo que observamos acá, ¿sí? Los alquinos no terminales, al no tener hidrógeno unido a los carbonos de triple enlace, no van a dar esta reacción. Ahora pasamos a los derivados de hidrocarburos que son halogenados, o sea, ya el hidrocarburo tiene unido al menos un átomo de halógeno en su molécula. Y hay dos reacciones típicas que vamos a ver. Una es el ensayo de Weisstein, ¿sí? En el cual se coloca a la llama, ¿sí?, de un mechero un alambre de cobre mojado en el halógeno, en el hidrocarburo halogenado o en el hidrocarburo común. Con el hidrocarburo habitual que no tiene halógeno, la llama sigue siendo la misma, la llama típica anaranjada, que es la misma que cuando se quema el hidrocarburo. Acá, por ejemplo, esto es un encendedor de butano y la llama que da es color naranja, haya o no haya cobre. En cambio, si hay presencia de cobre y hay halógeno en la molécula del hidrocarburo, ¿sí?, la llama pasa a tener un color verde, ¿sí? De hecho, si hay un caso particular o una situación particular, que son las de las hornallas que tienen cobre, como bronce o cobre, el bronce tiene cobre, ¿sí? Cuando la llama se le agrega sal, que tiene cloro, ¿sí?, no es un hidrocarburo halogenado, pero hay la presencia de átomos de cloro, la llama da color verde, ¿sí? Esto no pasa en cualquier cocina, solo en aquellas que tienen cobre en la hornalla. Pero fíjense que la presencia de halógenos y cobre, ¿sí?, entre una llama de una temperatura habitual, de un mechero, de una hornalla, hace que la llama se ponga verde. Ese color verde me identifica la presencia de un halógeno. Y otra reacción para identificar hidrocarburos halogenados es usar nitrato de plata. En este caso no se lo usa mezclado con amoníaco, sino disuelto en alcohol en lugar de agua, ¿sí?, que da una turbidez blanca, a veces un precipitado, no se alcanza a ver del todo, pero una turbidez blanca en los hidrocarburos halogenados alifáticos, o sea, lo de cadena que no es de benceno, ¿sí? En cambio, los aromáticos no reaccionan tan fácilmente, ¿sí? Entonces, los hidrocarburos aromáticos en este caso reaccionan por sustitución, ¿sí?, reemplazando el halógeno de la cadena del hidrocarburo por el nitrato, ¿sí?, y ese halógeno precipita, o sea, da un sólido de color blanco con el metal plata, ¿sí?, y eso es lo que se observa acá, ¿sí? Entonces, estos hidrocarburos con nitrato de plata dan un sólido de color blanco por la presencia del halógeno, que puede ser cloro, bromo, yodo, flúor, ¿sí? Bien, entonces, para resumirlo, ¿sí?,
Los hidrocarburos en sí, vimos las reacciones frente a halógenos en la oscuridad, o sea, o reacción directa, o en presencia de luz intensa. Vimos la oxidación con permanganato y vimos la reacción con nitrato de plata amoniacal, ¿sí? Si hacemos una comparativa, en el caso del bromo, ¿sí?, en presencia de luz, ¿sí?, vemos que el hexano reacciona, el alqueno y los distintos tipos de alquino, acá tenemos uno terminal como el acetinelo y uno no terminal como el 2-pentino, reaccionan en presencia de luz, mientras que el benceno no reacciona. Si la reacción es con el bromo, la reacción directa instantánea o la reacción en la oscuridad, ¿sí?, vemos que reaccionan los alquenos y los alquinos, pero no reaccionaba el alcano y obviamente tampoco el benceno, el aromático, ¿sí? En cuanto a la reacción de Bayer, la oxidación con permanganato, ¿sí?, vimos que reaccionan los alquenos y los alquinos, mientras que, lo mismo que recién, el alcano y el aromático no reaccionan. Y con nitrato de plata amoniacal reaccionan los alquinos que eran terminales. En este caso, el único terminal es el acetileno, mientras que el 2-pentino es un alquino, pero no es terminal porque el triple enlace está dentro de la cadena y no en un extremo. Y el alqueno, el alcano y el aromático no reaccionaban. De las reacciones de aluros de alquilo, la reacción de Weinstein, el alambre de cobre a la llama, solo reaccionan los que son halogenados, o sea, en esta tabla tenemos para comparar un cloroetano, o sea, un alifático halogenado y un aromático halogenado, reaccionan los dos, da llama verde, ¿sí?, mientras que el hidrocarburo secas no halogenado no va a dar ese color verde a la llama, ¿sí? Y la reacción con nitrato de plata en etanol, ¿sí?, nos muestra que reaccionan los hidrocarburos alifáticos halogenados, mientras que los aromáticos o los hidrocarburos no halogenados no reaccionan, no dan ese precipitado de color blanco, ¿sí? Entonces fíjense cómo podemos hacer esta comparación. Finalmente, si esto quieren repasarlo y con un texto que explica y detalla todo esto bastante más, pueden ver nuestro blog de cátedra, ahí tienen la URL, ¿sí?, o pueden acceder a esto mismo en el aula virtual, donde cada una de estas prácticas están en cada tema, en este caso en el tema 4, que es hidrocarburos y aluros de alquilo, donde dice guía visual del trabajo práctico de laboratorio, están las 3 reacciones de hidrocarburos por un lado acá, y las 2 reacciones que hicimos de aluros de alquilo, con una pequeña explicación de cada uno de los ensayos, ¿sí? Bueno, les agradezco la atención y bueno, a seguir estudiando y analizando todo esto. De a poquito la vamos peleando todo. Chao.